para la gloria de Cristo, aleluya. Para darle lectura, Salmo número 18, del 1 al 3. Juntos le vamos a dar lectura, aleluya. Salmo 18, del 1 al 3. Y la palabra del Señor dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aleluya. Dice su palabra que seremos salvos de nuestros enemigos. Aleluya. Es una palabra del Señor, no es mía. Abrimos nuestro signario para alabarle y adorarle. Coro número 9. Amarte solo a ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alábele a Cristo porque Él vive. Aleluya. Santo es su nombre. Coro número 9. Amarte solo a ti, Señor Jesús. Santo es su nombre. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Aleluya. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrar ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Al poder defender, Señor. Al querer proteger, Señor. Tu reino proclamar, Señor. Y no mirar atrás. Al poder defender, Señor. Al querer proteger, Señor. Tu reino proclamar, Señor. Y no mirar atrás. Aleluya. Que ese siempre sea nuestro deseo, mis hermanos, amar al Todopoderoso en las pruebas, en las luchas. Aleluya. Continuamos adorando al Todopoderoso con el coro especial número 4. Alabada a Jehová. Aleluya, Cristo vive. En gloria a Dios. Santo es su nombre, aleluya. Coro número 4, alabada a Jehová. Aleluya. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque hay gran castigo sobre nosotros, su misericordia y la verdad.
Jehová, es para siempre, aleluya. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre vosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Cristo vive, aleluya. Coro especial número 8, para la gloria de Cristo, aleluya. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, Aleluya. donde no habrá más llanto, no habrá más tristeza, ni tampoco dolor, aleluya. Santo es su nombre, aleluya. Gloria a Jesús, Gloria a Dios. aleluya. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, habrá más llanto y más tristeza ni más dolor. Y cuando estemos redimidos en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, habrá más llanto y más tristeza ni más dolor. Y cuando estemos redimidos en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, habrá más llanto y más tristeza y más dolor. Y cuando estemos redimidos en el cielo, alabaremos al Señor. Aleluya. Allá en el cielo, Cristo vive, aleluya. Abrimos la palabra del Señor, aleluya. Santo es su nombre, aleluya. En el libro de los Proverbios, aleluya. Capítulo 3, versículos 9 y 10. Si usted esta tarde apartó un poquito de lo mucho que el Señor nos da, es momento de dar un poco para la gloria de Cristo. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 para la gloria de Cristo. Juntos le damos lectura a estos dos versículos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, aleluya. Es palabra del Señor, y la palabra del Señor, aleluya, tiene poder, aleluya. Abrimos nuestros signarios para la gloria de Cristo en el coro especial 105, aleluya. Gloria a Jesús. Cristo vive, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Me siento feliz y dichoso, aleluya, porque le damos la gloria al Todopoderoso, aleluya. Cristo vive, aleluya. Amén. Siento feliz y dichoso de darle la gloria al Señor. Es tiempo para dulce paz desde que me salvó. Un algo vestido yo tengo, un canto de gozo también. Por eso feliz yo me siento, desde que Jesús me salvó.
Debemos sentir ese gozo cada día para la gloria de Cristo. Así nuestra hermana Socorro Carreto pasará a hacer, aleluya, esta oración por la ofrenda y por el expositor del tema. Dios les bendiga, mis hermanos. Cristo vive, aleluya. Vamos a orar en esta hora, mis hermanos, por la ofrenda. Bendito sea nuestro Dios. Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Señor mío, Jesucristo. Gracias, Señor, porque Muchísimas sabemos que estás gracias. aquí y estás en todas partes, mi Señor. Por este momento, Nuestra vida en nuestro corazón. danos, Dios mío, de esa unción cada día. Danos de esa unción cada momento. Porque mi alma, Dios mío, cada día se reseca, mi Señor. Pero poderoso es tu nombre. Poderoso es tu santo nombre, mi Dios. Que en esta tarde, mi Señor, nos ilumines para seguir caminando, para seguir unidos, para seguir, Señor, cada día alabar tu nombre precioso, porque grande es tu misericordia. Gracias por esta tarde. Bendice a mis hermanos que pueden ofrendar. Bendice a mis hermanos que no pueden hacerlo. Pero lo más importante de esta tarde, Dios mío, no es tanto esa ofrenda económica, Señor, sino que la ofrenda de esta tarde sea un corazón para usted disponible. Un corazón, Señor, que cada día esté en tus manos. Un corazón agradable, mi Dios. Mira, Señor, cada día nuestros corazones y ayúdanos para estar en la misma sintonía de la alabanza. Muchas gracias por mis hermanos presentes. Gracias por mis hermanos que vienen en camino. Guárdales y bendíceles para la gloria de su nombre. Aleluya. Ilumínanos, mi Dios, y guárdanos. En tus manos estamos, como pueblo, como iglesia, como rebaño. Cada día queremos oír su voz. Cada día queremos oír su voz, mi Dios. Gracias. Aleluya. Bendito es tu nombre. Gracias. Danos esa palabra, Dios mío, que sea como un sustento para la gloria de tu nombre. Gracias, ilumínanos para la gloria de su nombre. Señor, pon tu mano cada día en tu pueblo, en tu iglesia, con brazo fuerte. Mueve tu iglesia, con brazo fuerte. Mueve tu pueblo, con brazo fuerte. Mueve, Señor, a tu rebaño. Cada día del mío. Adoremos tu nombre para la gloria de usted, Señor. Gracias. Dios mío, Gracias, mi Jesucristo, Dios. y que cada uno de nosotros, Aleluya. Señor, Por esta tarde vayamos preciosa. llenos de Guárdanos. precioso alimento, mi Guárdame, Señor. Dios mío. Muchas Queremos gracias, cada día Padre ser, Señor, celestial. ese ramo Muchas especial. gracias, Señor, por esta vida, Ese ramo por este especial para alimento, usted. Señor, que Como sabes ese aroma dar fragante siempre, Señor, para la con gloria de este su gran nombre. amor, con tu gran misericordia, Aleluya, y cada Padre día Santo, nos destilar alimentas, esa luz Jesucristo. para la gloria de Muchas usted. gracias, mi Bendito Señor. sea su En el nombre. nombre de Jesús, tu Hijo amado Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Así de pie, esperamos al expositor del tema para la gloria de Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos.
Aleluya. Ese es el propósito de la iglesia, de darle el honor y la gloria a Cristo Jesús y de ir y hacer su voluntad, de orar unos por otros. Pablo sentía en sus hombros la carga de la iglesia porque él quería que la iglesia siguiera los pasos de Jesús. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, debemos orar unos por otros para que no caigamos en tentación, para que nos mantengamos firmes en la fe en la que fuimos llamados, en la cual tenemos perdón de pecados y salvación. Y por eso debemos de ser fuertes y valientes, firmes y adelante, huestes de la fe. Uno de los cantos que vamos a entonar, ¿verdad, ahora el siguiente domingo? Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor, porque Cristo va con su iglesia. Cristo va con nosotros, y esa es la fe, la felicidad, la paz, la seguridad que Cristo da a su iglesia. Cada uno de nosotros tenemos esa seguridad de Cristo Jesús. Amén. Tenemos esa fe, esa confianza de que Cristo un día estará allí tendiéndonos la mano para decirnos: entrad, benditos de mi Padre, a ese lugar preparado para los ángeles y mis hijos. Y ahí queremos estar nosotros. Ahí queremos ser llamados. Queremos tener ese nombre, en donde nos den ese nuevo nombre, en donde podamos tener esa entrada. Por eso necesitamos levantar nuestros ojos, hermanos, y hacer la voluntad del Señor como Pablo, para que seamos fieles, para que seamos obedientes al Señor. Y lo podemos ver allí en Hechos 15:36, el segundo viaje misionero. Después de que ya había pasado Jerusalén, ellos quisieron ir. Pablo le dijo: queremos ir nuevamente, quiero ir nuevamente a ver cómo está la iglesia. Y se preparó y salió. Y el propósito del segundo viaje misionero, hermanos, además de seguir predicando la palabra de Dios, porque después de que fue a muchos lugares a los que ya había ido la primera vez, todavía se extendió mucho más lejos. Más de 1400 kilómetros fue lo que Pablo estuvo caminando. Eso fue lo que caminó Pablo. Y el propósito era precisamente visitar a los hermanos, darle ánimo para que continuara en la fe en Cristo. Aleluya. Dice Hechos 15, versículo 36: después de algún día, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Por eso es importante lo que decía nuestro hermano: hay que visitarlos para saber cómo están. Si no viene un hermano, vamos a hablarle para saber cómo están. Gloria a Jesús. Tenemos ahora la tecnología, ¿verdad?, adentro de nuestra casa, ahí nomás en la intimidad. Tenemos nuestro celular a un lado. Mira, me mandaron saludar, que cómo estoy y qué estoy haciendo. Hay otros que exageran, ¿verdad?, los tóxicos, que tienen hasta un GPS para saber a dónde anda cada quien. Pero es emplear, hermano, lo que tenemos a nuestro alcance para estar cerca de nuestros hermanos. Ahora, con una llamada podemos recorrer miles de kilómetros y podemos saber cómo están. Y ese es el propósito que tenía Saulo de Tarso en el segundo viaje misionero. Vamos a ver cómo están. Y hubo ahí cierta discusión entre ellos, porque se acuerdan que cuando llegaron acá a Juan, que le llaman Juan Marcos, se regresó, me parece, si no me equivoco, de Filipos en el primer viaje misionero. Juan Marcos se regresó y allí hubo un pequeño disgusto con Pablo y Bernabé, y siempre no fue con Bernabé, sino ¿con quién fue? Con Silas. Dice: Pablo tomó a Silas y se fue. En los ministerios, hermanos, también va a haber este tipo de problemas. Sí hay. Por eso la palabra de Dios dice las cosas tal y cual son, para que nosotros no desconozcamos, sino que estemos preparados para eso.
Dice, no sé que hayan hablado tanto de Juan, pero el disgusto de Pablo fue de que se separó, se regresó, no fue a la obra misionera. No fue porque no es fácil, no era fácil caminar tantos miles de kilómetros e ir y predicar y estar abriendo allí en medio de esos pueblos la predicación a estos inconversos, aquellos que no conocían de la palabra. Y por eso fue aventado, fue echado, fue encarcelado, por eso fue allí apedreado, porque no es fácil. Y entonces se regresa, ¿verdad, Juan Marcos? Y Pablo dice, bueno, si Bernabé quiere ir con Juan Marcos, pues que vaya con él. Y sí fue con él. Y Pablo dice, bueno, Silas, vámonos. Y ya se fue con Silas. Y pasó, allí en Hechos 15:41, pasó de Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces Pablo iba nuevamente pasando por aquellos lugares, hermanos, confirmando. Porque Pablo enseñó y se mantuvo mucho tiempo en ese viaje diciendo que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo, del que estaba predicado, del que estaba profetizado. Y eso es lo mismo que nosotros debemos de predicar. Juan el Bautista, ¿qué predicó? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué predicaba? Fíjense la diferencia. ¿Qué predicaba Saulo de Tarso? ¿Qué predicaba? Todo lo que predicaba Juan el Bautista, todas las profecías, todo eso hasta Jesús, pero decía, este es el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir. ¿Ven cómo se confirma la predicación de Saulo, de Juan el Bautista? Lo confirma Saulo de Tarso. ¿Qué predicaba nuestro Señor Jesucristo? Lo mismo que Juan el Bautista. ¿Qué dijo? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos, dice, mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial. El Señor quiere reinar en el corazón, el Señor quiere habitar en tu corazón, el Señor quiere que nosotros nos entreguemos a Jesús, que nos entreguemos a esa salvación, que creamos en esa salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y Saulo de Tarso así salió, confirmaba las iglesias, confirmaba a los discípulos, confirmaba a todos los que habían pasado, y era un gozo para él saber, hermanos, que ellos seguían en los pies de Cristo Jesús, seguían ministrando al Señor, seguían en esa fe de saber que Cristo Jesús era el Hijo de Dios. Así nosotros, hermanos, debemos de aprender de Pablo. Debemos de hacer, hermanos, discípulos. Debemos de predicar el Evangelio. Y no nos debemos de preocupar si vienen a la iglesia o si no vienen a la iglesia. No, hermanos, esa no es nuestra preocupación. Nuestra ocupación simplemente es compartir el Evangelio que el Señor hará. Pero debe de existir esa semilla en su corazón para que pueda germinar y el Espíritu Santo la haga crecer. Porque solamente Dios es el que da en el corazón del creyente la fe. Solamente yo no puedo transmitir mi fe, yo puedo hablar de mi fe, pero yo no puedo hacer que una persona sienta. El único que hace que esa persona se transforme y sienta y que crea es Dios. Amén, aleluya. Así que nosotros debemos de ser libres, hermanos. Nosotros debemos de ser como Pablo, andar, camina y camina y camina y camina, y no todos creían. A todos les era anunciado el Evangelio sin distinción, hasta llegado a un momento donde vamos a ver más adelante que Pablo dijo, ya no más voy a hablar a los judíos. Tardé días y días y días diciéndoles
a la luz de la palabra que ellos tenían, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros. Ellos nada más tenían hasta el libro de Malaquías. Todo el Antiguo Testamento tenían, pero Él les estaba anunciando la venida del Señor Jesús, pero no lo tenían ellos en el libro. Hasta el día de hoy, hermanos, muchos, los judíos, no tienen el Nuevo Testamento. Ellos no aceptan, todavía están esperando al Mesías, aún teniéndolo allí, hermano, haciendo los milagros que Jesús hizo, haciendo todo el poder que tuvo nuestro Señor Jesucristo, habiendo resucitado de los muertos y mostrándose a los discípulos y al pueblo por 40 días. Aleluya. Ese es el testimonio de Cristo de la resurrección. Por eso más adelante vamos a ver cuando Pablo confronta a aquellos atenienses, cuando confronta a aquellos judíos en el viaje misionero, porque el propósito de Pablo era persuadirlos a la luz de las Escrituras para que conocieran verdaderamente al Hijo de Dios, para que tuvieran salvación. Ese encuentro que Pablo tuvo, Pablo quería que todos tuvieran ese encuentro. Así nosotros, hermanos, queremos que los que nos vean tengan ese encuentro con Jesús y puedan sentirlo en su corazón, puedan tener esa paz y esa esperanza de la vida eterna. Aleluya. Por eso estamos contentos, por eso venimos alegres a la casa de Dios. Por eso no es pesado para nosotros venir a la casa de Dios, porque estamos contentos. Aleluya. Sabemos qué es lo que estamos haciendo, sabemos a quién estamos sirviendo, sabemos que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que hizo el cielo, la tierra y todo cuanto hay, lo hizo Dios. ¿Qué somos nosotros? Sus hijos cuando creemos en Él. Y como sus hijos estamos en los cuidados de Dios Padre. Y es un gozo, hermano, saber que Cristo está ocupado y preocupado y nos está atendiendo Él personalmente. Aleluya. Y Él en la iglesia, hermanos, así como a Pablo, va a llegar a tu vida y te va a llamar. Por eso dice, hay que escuchar la voz de Dios, porque mis ovejas oyen mi voz. Nosotros queremos ser ellos que escuchen la voz de Dios y vayamos y salgamos como Saulo de Tarso. Entonces, la expansión allí en Hechos 16, del versículo 1 al 10, allí había Timoteo, que se une al equipo de Saulo de Tarso en Listra. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí, en el versículo 1, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Por el que dirán de los judíos, lo circuncidó para que no dijera nada, que no guardaba la ley, porque todavía estaban ellos en ese tiempo, hermanos, guardando la ley, guardando el Torah, toda la ley de Moisés, de la circuncisión. Entonces Pablo circuncida a Timoteo. Hay una carta que es, ¿verdad?, que le hizo Saulo de Tarso, que se llama Primera y Segunda de Timoteo, ¿no?, si no me equivoco. Amén. Son 2 libros, 2 cartas que Saulo de Tarso le mandó a Timoteo. Entonces es hermoso saber la historia y el ministerio y todo lo que hizo Saulo de Tarso, porque la mayor parte, hermano, de los libros del Nuevo Testamento son de Saulo de Tarso. Entonces, la fe que tuvo Saulo de Tarso, él no fue discípulo del Señor, sino, como ya vimos, él creyó por el encuentro que tuvo con Dios. Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? Y pasó de perseguidor a ser uno de los grandes predicadores para los gentiles. Dirección del Espíritu Santo. Pablo, allí en Hechos 16, versículo 6, que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién iba guiando a Pablo? El Espíritu Santo le decía hacia dónde ir. Y cada uno de nosotros, el que debe de hablarnos es el Espíritu Santo. Debemos de hacerle caso al Espíritu Santo. No debemos de hacerle caso a un hombre.
ve para acá, ve para allá, haz esto, haz lo otro. No, necesitamos nosotros orar a Dios para que sea Dios quien nos diga y ponga en nuestro corazón tanto el querer como el hacer, como lo hizo con Pablo. Y ahí está el gozo y la bendición de Dios mismo en tu vida. Entonces lo que Dios ponga, hermano, en tu corazón, eso haz. Eso haz, porque todo lo que Dios pone en tu corazón, todo lo que pone en la iglesia es perfecto. Así debe de ser. Por eso somos una familia. Por eso todos tenemos el mismo espíritu. Tenemos el mismo espíritu que estaba en Pablo. Y si no lo tenemos, dice la palabra de Dios que lo pidamos, para que sea el Espíritu Santo quien nos bautice y vaya con nosotros, nos haga sentir su hermosa presencia. Y entonces salió de ese lugar, se fue, también tuvo una visión allí en Macedonia, en Hechos 16:9, y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y fue, ¿verdad? Pasó, se dio prisa para ir a Macedonia. El ministerio de Macedonia, en Hechos 16 del 11 al 40, vemos ahí la conversión de Lidia. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tira, que adoraba a Dios, estaba escuchando, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y eso es lo que dice Hechos 16:14. La liberación de la joven adivina a la cárcel fue cuando pasó, ¿verdad? Y había una joven adivina que hacía rico a sus dueños porque adivinaba, era una adivina. Y entonces Pablo, ella pasaba, ¿verdad? ¿Y qué le decía a Pablo? Porque no lo decía a voz baja, sino enfadó a Pablo con una frase que decía, ¿qué decía? Ahí lo dice, a ver, búsquelo, Hechos 16:25, ajá. Son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estos son los siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Y entonces enfadó a Pablo, porque yo creo que lo decía cada rato y cada rato y cada rato. ¿Y qué hizo Pablo? Reprendió al espíritu de adivinación y le dijo: sal de ella. ¿Y qué pasó con los que se hacían ricos con ella, con esas adivinaciones? Se enojaron y luego los llevaron, los acusaron, llevaron a Pablo y lo metieron a la cárcel. ¿En qué lugar estaba Pablo cuando eso sucedió? En Filipos. Y cuando lo meten a la cárcel, allí ¿qué sucedió cuando estuvo en la cárcel? Dice en Hechos 16, ¿verdad? Del 30 al 31, cuando estaba allí, y por eso es bonito, es hermoso, es refrescante, hermano, saber el ministerio de Saulo de Tarso, para que nosotros también aprendamos a hacer el ministerio de Dios. Porque es esa fe fiel y verdadera a Dios quien va a ayudarnos en todo problema de nuestra vida. Entonces allí, dice, estaban atados, ¿verdad? Dice allí de los pies con cadenas y todo, y estaban allá en la cárcel. Y a medianoche, o a qué hora fue, cuando Pablo y Silas, que iba con él, se pusieron a orar. Y hubo un terremoto, ¿verdad? Y se soltaron las cadenas. Y llegando el guardia, porque seguramente, según dicen que están de guardia, ¿verdad? Pero se la pasan dormidos toda la noche. Aquí tenemos a alguien que sabe de eso, ¿verdad? ¿O no? Y entonces, ¿verdad? Cuando pasa todo ese terremoto, se sueltan los grillos, las cadenas, y se abren todas las puertas de todos los presos. Y entonces llega el guardia, el carcelero, y ¿qué dice? Se sacó su espada y se quería matar, porque eso era lo que iban a hacerle a él, porque él era quien estaba haciendo esa guardia. Y entonces Pablo le grita desde allá adentro: no, espérate, no te hagas daño, aquí estamos.
Y entonces se le acerca allí en Hechos 16, 30 y 31, igual, sacándolo les dijo: señores, dirigiéndose a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Amén. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermoso. Una conversión del poder de Dios. ¿Quién los desató? ¿Quién abrió las puertas? ¿Quién hizo ese terremoto? ¿Quién? El poder de Dios. Aleluya. Es el testimonio, hermanos, de ellos que nos da a nosotros esa fe de que Cristo vive, Cristo reina, y que nosotros debemos de obedecer a Cristo. Y entonces el carcelero creyó y después lo llevó a su casa. Todavía era de noche, ¿verdad? Ese mismo día, no creo que se haya esperado más. Y allí estaba y creyó toda su casa y fueron bautizados y creyeron muchos. ¿Y después qué pasó, hermanos? Porque cuando estaban en la cárcel ya habían sido azotados. Porque los amos de la divina los habían hecho azotar. Uno de los principales de ellos: a mí no me vengan con eso, ustedes arréglense, son leyes judías, son palabras judías, a mí no me digan nada, ustedes arréglense. Lo azotaron y lo mandaron a la cárcel. Pasó lo de las cadenas y llegaron, ¿verdad? Llegó el carcelero y le dijo: no, ya nos dicen que se vayan, ya les abrimos, váyanse en paz. Y dice: no nos vamos a ir, porque nosotros, siendo romanos, fuimos azotados y no tuvimos juicio. Entonces fueron allá a Filipos, luego a los encargados, ahorita no recuerdo cómo se llaman, pero les dijeron: son ciudadanos romanos. Y entonces ellos cambiaron de colores, se espantaron, porque uno de los imperios más grandes en esa época era el Imperio Romano. Era gigantesco. Estaba por todos los lados donde fue Pablo, todo era el Imperio Romano. Y él era ciudadano romano, y esas provincias, ¿sí? Cuando se enteraron que era ciudadano romano, tuvieron miedo y dice: si no vienen ellos a decirnos que nos vayamos, no nos vamos a ir. ¿Y qué hicieron? Vinieron los principales, ¿sí?, hasta donde estaba Pablo y le rogaron: por favor, ya vete. Eso era la travesía, fíjense, de Pablo. Pablo tenía dos nacionalidades. ¿Cuál era la primera nacionalidad que tenía? Sí, era judío y romano. Pero hay una parte, ¿verdad?, también que dice: si ellos son hebreos, yo hebreo; si son israelitas, yo israelita; si son discípulos, yo más, ¿verdad? Pero era ciudadano romano y era judío. Era judío, de descendencia judía, y aprendía directamente de Gamaliel, que era el rabino de los judíos. Por eso dice fariseo: yo soy fariseo. Y es ahí donde empezamos nosotros a ver, efectivamente, hermanos, que nosotros podemos aprender de todo este hermoso ministerio de Saulo de Tarso, e ir y ver, tener nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aprender directamente, hermanos, de Saulo de Tarso, de Cristo Jesús, que se hacía reflejar en Saulo de Tarso, el enviado para los gentiles. Y entonces fue perseguido muchas veces, ¿verdad? Lo que le pasó a Saulo de Tarso, pasó a Tesalónica, pasó a Berea, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. En Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3. Pero no entendían. Y es allí donde se desespera Pablo, cuando él estaba hablando y discutiendo con las Escrituras,
les hacía ver que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y necesitamos entender un poquito de que en ese tiempo no tenían nada, hermanos, del Nuevo Testamento. No tenían Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no tenían ninguno de esos libros. ¿Qué era lo que manejaban ellos? Ellos manejaban el Torah, la ley, los profetas. Ellos manejaban todo eso, pero ellos no tenían Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hoy en día, hermanos, nosotros abrimos una palabra de Dios, una Santa Biblia, y tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y podemos llenarnos de toda la Escritura completa para la gloria de Dios. Amén. Pero en aquel tiempo no la tenían. Entonces Pablo discutía con ellos diciéndole y explicándole la profecía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él era el que había venido. Él era el anunciado. Y por 3 días, imagínense, hermanos, 3 días discutiendo con ellos hasta el grado que dijo: yo me voy, ya no más vuelvo a predicarle a ustedes, allá ustedes. Yo me voy a los gentiles. Y continuó únicamente ya hablando a los gentiles. Eso era lo que le sucedía a Pablo. Y entonces nosotros debemos de aprender igual, hermanos, debemos de dejar de discutir. Si alguien, ¿verdad?, no acepta la palabra de Dios, debemos de dejar de discutir y decir: allá tú. Y nosotros debemos de seguir y seguir y seguir y predicar y hablar de Cristo. El que creyera y fuere bautizado para la gloria de Dios será salvo. Amén. Así de sencillo, hermanos. Por eso el que debe de guiar la predicación, el evangelismo, debe de ser a la luz de la palabra de Dios. No debemos nosotros de sentirnos mal. Obviamente que sí somos humanos y sentimos feo que alguien, ¿verdad?, no entienda, no sepa, no aprenda, no respete, no acepte la palabra de Dios. Pero nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Ya es obra de Dios Santísimo, que aún el pecado más grande el Señor lo puede perdonar, pero debemos de dejárselo a Dios. Nosotros debemos de quitarnos ese peso de encima y dejárselo a Dios, porque no es nuestra iglesia, ¿verdad? La iglesia es de Cristo, la palabra es de Dios. Nosotros somos únicamente portadores de la palabra de Dios, que hablamos y decimos lo que el Señor quiere que nosotros prediquemos sobre la palabra de Dios. Y la iglesia sigue avanzando, hermanos, porque el que la sustenta es Cristo. Escudriñando las Escrituras en Hechos 7, 17, 11, que dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibiendo la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En Berea. Allí en Berea sucedió esto. Igual, ¿se acuerdan el mensaje a las iglesias? Allá en Apocalipsis, cuando dice Éfeso, ¿se acuerdan del mensaje? Una vez hablamos sobre Éfeso. Donde Éfeso, igual que en Berea, que le sucedió a Saulo de Tarso, ¿qué sucedió? Dice, él predicaba y ellos iban a la Escritura porque tenían el Torah y decían: sí, es cierto que dice así, a ver dónde dice, y se fijaban, escudriñaban y leían, y dicen: ah, sí, cierto, allí dice eso. Entonces comprobaban la palabra de Dios. Eso nos enseña a la iglesia, hermanos, que no debemos de creernos de cualquiera que hable, porque muchos pueden hacer referencia a la palabra de Dios, pero muy pocos hablan la palabra de Dios. Y es muy diferente, hermanos, tener como referencia un texto bíblico y hablar el 100%, todo lo demás, el 99% de uno mismo, y deja la palabra de Dios a un lado y dice: ah, mira la referencia, y si quieres lee cuando tengas tiempo aquello y lo que yo te estoy hablando. Entonces debemos de aprender de Berea, en donde ellos
comprobaba que efectivamente era la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, mi pueblo se pierde porque no conocen la palabra. Porque nos da flojera leer la palabra de Dios. Y como no conocemos, pues nos vienen y nos hablan de cualquier otra cosa y nos desvían de la palabra de Dios. Por eso debemos de estar atentos a la palabra de Dios, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque allí hablan de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, entendamos y creamos para que podamos ser salvos. Aleluya. Para la gloria de Dios. En Atenas, pasó también por Atenas, ustedes saben, ¿verdad? Atenas, dice, Atenas siempre han sido politeístas, han tenido muchos dioses, ¿sí? Allí en Atenas, donde se adoraba a quién, a la diosa Diana, y entonces ahí tuvo una discusión, ¿verdad? Porque les estaba enseñando, y como eran muy religiosos, tenían a su diosa Diana y el templo Diana, y entonces los que hacían esas figuritas de ahí vivían y eran ricos y tenían mucho dinero, porque toda la gente idólatra que adoraba a Diana, todos compraban y entonces se hacían ricos. Y Pablo llegó y Pablo decía, no, eso no, y entonces ellos dejaron de comprar. ¿Ustedes creen que ellos estaban enojados por la palabra de Dios? Ni siquiera entendían. Lo único que entendían es que se estaban haciendo pobres y que no tenían dinero porque ya nadie les compraba. Y nuevamente van y los acusan y lo sacan de allí a Pablo. Cuando Pablo, hermanos, les explicaba a ellos, y vean lo que dice aquí en Hechos 17:22, porque hicieron después de esto que les habló Pablo, ¿verdad? Y que fueron y lo acusaron, se levantaron y dice que por 2 horas estuvieron gritando, Diana, Diana, o no sé qué dice ahí, pero estuvieron ahí, que aquí la que manda es Diana, ¿verdad? La diosa de los atenienses. ¿Y qué dice Hechos 17:22? Dice, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Pero hay algo muy importante, dice, se refiere allí dice, ustedes son muy religiosos y adoran, pues yo les estoy anunciando aquel que ustedes conocen, que dice, al Dios no conocido. ¿Ven que Dios es poderoso? Ellos conocían a un Dios no conocido y dice, yo les estoy hablando de Él, de ese Dios no conocido, el cual mandó a su Hijo Jesucristo para que todos tengamos salvación. Y todos estaban bien atentos porque eran muy inteligentes y querían tener siempre conocimiento y más conocimiento, de tal manera que ellos estaban muy atentos a lo que decía Pablo. Pero llegó un momento en el que Saulo de Tarso habló sobre la resurrección de los muertos. ¿Y qué le dijeron a Saulo de Tarso? Ya luego te oiremos sobre de eso. Porque una cosa es saber y otra cosa muy diferente, hermanos, es creer. Y el pueblo de Dios creyó porque lo vio, como lo dijo a Tomás, mete tu dedo y ya no seas un incrédulo, sino creyente. Y eso es lo que nosotros debemos, hermanos, de ver, ese testimonio de los discípulos para que nosotros seamos creyentes. No religiosos, sino creyentes. Creer en Dios, creer en el Señor Jesucristo. Y para que aprendamos, hermanos, qué es lo que debemos de expresar, compartir con las personas. Debemos de empezar a crecer. Como los niños van creciendo, ya cuando crecen, se hacen adultos, se casan, ¿verdad? Y tienen hijos, también la iglesia tiene sus discípulos. Debemos de aprender a ser discípulos. Debemos de sumergirnos
en el ministerio de Pablo para hacer discípulos. Amén. Por eso la palabra de Dios dice: y por el mundo y predicar el evangelio, enseñen todas las cosas que os he guardado, porque toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay nada que se pueda interponer entre nosotros, hermanos, porque Cristo va con su iglesia. Él es el que sustenta y nos da el poder para ir y hacer. No hay nada que se interponga. Toda la potestad es de Dios. El Señor lo que quiera hacer, su voluntad lo hace. Amén. Nosotros queremos estar en la voluntad de Dios, queremos seguir con la presencia de Dios. Pongámonos en el camino de Dios para que Dios vaya con nosotros. No seamos, ¿verdad? Como dice en otra parte de la Escritura: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Saulo de Tarso hablaba, predicaba, esforzaba su cuerpo y estaba en el ministerio del Señor. Así nosotros, hermanos, debemos de aprender de Pablo. Es una camisa muy grande la que nos quisiéramos poner. Pablo, hermanos, para entrar en la camisa de Pablo a mí me queda muy grande. Porque ¿quién como Pablo en toda la historia? Pero debemos de aprender de él. Debemos de aprender y tener ese objetivo que tuvo Saulo de Tarso. Ir a confirmar a los discípulos, ir a visitar a las iglesias, ir a visitar a la iglesia, estar, ¿verdad? ¿Cómo está la iglesia? Porque él tenía una carga muy pesada, decía: yo tengo una carga muy pesada, la carga de la iglesia, de saber que cuando yo no esté, la iglesia siga adelante. Por eso el viaje misionero se trata de ir a ver a la iglesia para darle ánimos y confirmar a la iglesia para que siga los pies de Jesús. Porque ciertamente dijo: van a venir otros lobos rapaces después que yo no esté, y de ahí mismo de donde ustedes están se van a levantar, en donde van a hablar otras cosas y los van a desviar de la palabra de Dios. Por eso era la preocupación de Pablo: voy a ir a ver cómo están para instarles que sigan, que se mantengan en este conocimiento de la palabra de Dios y todos sean una iglesia en Cristo preparada para la buena obra. Eso es lo que Pablo decía y era la preocupación que él tenía. Y así estuvo, hermanos. Después les sigo invitando, hermanos, para que, como algunos ya empezaron a leer el libro de los Hechos, también sigamos, hermanos, leyendo el libro de los Hechos. Y no solamente vamos a hablar de Pablo, también hay que hablar de los discípulos del Señor, de sus 12 apóstoles. Así que tenemos una tarea que seguir aprendiendo de cada uno de ellos. A ver, una pregunta para los más estudiosos de la palabra del Señor. ¿Quién era, hermanos, aquel discípulo de Jesús que fue discípulo de Juan el Bautista? Antes de ser discípulo de Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista. Una tarea, se las voy a dejar, si no la conocen, es porque precisamente, hermanos, necesitamos conocer un poco más la palabra del Señor. Y después, este discípulo, hermanos, fue y llevó a otro discípulo. ¿A quién llevó? Para que también fuera discípulo de Jesús. Sí. Entonces es bonito saber todo esto, hermanos. Y cuando llegó uno, llevó a su hermano. Simón Pedro. ¿Quién era el hermano de Simón Pedro? ¿Ven? Es bonito todo esto, porque vamos a ver Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿Ven cómo nos hace falta? Ahorita si seguimos preguntando y necesitamos conocer más de la palabra, hermanos, porque conocer la vida de Pablo te da una visión, hace un panorama grande, hermano, de todo lo que es la obra misionera, de todo lo que es predicar y estar en la voluntad de Dios.
El ministerio de Corinto, se regresa. Allí estuvo mucho tiempo, ¿verdad?, visitándolo. El oficio ya me dijeron la vez pasada cuál era el oficio de Saulo de Tarso. Era el de hacer tiendas, ¿verdad? Y entonces, más adelante, en ese mismo capítulo 18 y 19 del libro de Hechos, dice: yo no he sido gravoso para ustedes porque yo no he deseado nada de lo que ustedes tienen. Estas manos, ¿verdad?, trabajan. Y yo yo he hecho ese trabajo no solo para mí, sino para bendecir. Imagínense, Pablo no pedía, Pablo daba, porque dice la Escritura, es mejor dar que recibir. Es una bendición más grande, hermanos, dar que recibir. Por eso, si encuentran una iglesia en donde nada más lo que se recoge el diezmo, ofrendas para el pastor y que ustedes den y no pregunten, no es de Dios. Porque la iglesia debe de bendecir, no debe de dar, sino debe de bendecir. Y así hacía Pablo, trabajaba para bendecir a la iglesia. Y es mejor dar que recibir. Y estuvo allí trabajando, dice, ¿cuánto tiempo? Mucho se quedó con ellos y trabajaban juntos allí en Corintio. 1 año y 6 meses de enseñanza, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Después se regresó a Antioquía y a Éfeso y a Jerusalén. ¿Por qué quería regresarse a Jerusalén? Por las fiestas de Jerusalén. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿De dónde salió Pablo? Porque se mencionan 2 Antioquías. Vamos a ponerle, ¿verdad?, la Antioquía que está a un lado de Jerusalén. Ahorita no recuerdo cómo se llama la Antioquía que está más para acá arriba de Listra, pero esa era otra Antioquía. Entonces fíjense, estaba en Jerusalén y regresa ya de Cesarea y subió para salvar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y allí se termina el segundo viaje misionero de Pablo. ¿De Pisidia es la de arriba o la de abajo? La de arriba es de Pisidia y la de abajo Antioquía de qué? Antioquía de Jerusalén, digamos, ¿no? Cerca de Jerusalén. Entonces los lugares donde pasó Pablo, así rápidamente, pasó por Listra, Iconio, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, Cesarea, y regresa a Jerusalén. Y el Espíritu le decía, ya le avisaba a Jerusalén, y los hermanos le decían: no bajes a Jerusalén porque te quieren apresar. Y dice: yo no tengo por mucho mi vida, yo iré. Y bajó a Jerusalén y ciertamente lo apresaron, ¿verdad? Y así es la vida, hermanos, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Los invito, hermanos, a ponernos de pie. Hay un texto, hermanos, que vimos la semana pasada, si no me equivoco, era Hechos 13, 12, 2, ¿verdad? 1 y 2. Leamos, hermanos, nuevamente, porque es hermoso saber que el que nos llama para ministrar es Dios. Amén. Ese encuentro con Jesús es el que te llena de su Espíritu Santo para hacer la obra del Altísimo. Dice la palabra de Dios, Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Nuevamente, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Oramos con nuestro hermano Abraham para la gloria del Señor, dándole gracias a Dios porque nos permite entender la obra misionera de Saulo de Tarso. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a hablar al Señor juntos en esa armonía que cada día
queremos estar en todo tiempo. Señor Jesús, en esta bonita tarde, mi Dios y cariñoso Señor, cada día, Señor, al oír tus palabras, al oír esos dichos de su boca, Señor, al oír esos ejemplos de aquella gente de la antigüedad, Dios mío, cómo caminaban, Señor, tal vez en su pensamiento decían, voy a este lugar, pero no medían la distancia, no medían el caminar, solamente se disponían a caminar con ese rumbo, con esa dirección, aleluya. Bendito es tu nombre, una fidelidad, mi Dios, en la cual podemos nosotros absorber para caminar en el nombre de usted, Señor, cada día, mi Jesús. Hoy en día tal vez no podemos caminar paso a paso porque hay transporte, pero podemos hacerlo, Señor Jesús. Intrúyenos, Señor, pisa en nuestra integridad física, moral y espiritual para llevar esa palabra, Dios mío, que nutre la vida de la humanidad, mi Señor, al venir al estrado de sus pies. Es razón que en esta tarde estamos juntos, habitando en esta hermosa armonía de la adoración, de la alabanza, mi Dios. Pero hay más cosas que hacer en el nombre de usted, Señor. Llevar tu palabra, llevar ese mensaje, llevar, mi Dios, cada día ese bonito cuento para la gloria de usted, Señor. Muchas gracias por la vida de nuestro hermano Quetzal, Señor. Servidor y ministro de usted, Señor. Sigue usando su vida, sigue fortaleciéndole, síguele bendiciéndole material y espiritualmente, Señor, para la buena obra, mi Jesús. Bendito Dios. Tal vez no es fácil, tal vez no era fácil en aquel tiempo cuando el apóstol Pablo se dirigía a las diferentes ciudades, mi Señor. Pero hoy en día, mi Dios, muchas gracias por la vida del siervo de Dios, mi hermano Quetzalcóatl, Señor. Gracias por su vida, gracias por esa disposición, que cada día, Señor, lo guardes en su caminar, mi Dios. Aleluya, Señor, gracias por la vida de su esposa, gracias por la vida de sus hijos, Señor. Sigue guardándolo, Dios mío, sigue guardando a ambas familias. Aleluya, Señor, porque cada momento, Señor, lo más hermoso es estar las familias juntas habitando en la armonía de la adoración, de la alabanza, Señor. Y qué hermoso es cuando la familia, Señor, están juntos, cuando usted, Señor, está integrando esos hogares, cuando usted, Señor, está habitando en esos hogares, mi Dios, ministrando para la gloria de su nombre, Señor Jesús. Gracias, mi Señor, porque cuando usted vive en los hogares, Dios mío, hay solución, hay respuesta a las dificultades, a los problemas. Cuando a veces, Señor, cuando no hay, Dios mío, respuesta a los problemas, los hogares se desintegran, los hogares se diluyen, los hogares, Señor, se dispersan las familias. Pero el enemigo solamente vino a hurtar y a matar y a destruir. Pero poderosa es tu sangre, Señor, que cada día, Señor, guardes a las familias que vienen al estrado de sus pies a buscar consuelo, a buscar paz, a buscar, Señor, cada día eso cuento, Padre bendito, porque, Señor, al vivir al lado de usted, Señor, hay muchos beneficios, mi Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra de esta tarde, Señor, en lo cual nos hablas al pueblo de usted, Señor, que cada día marchemos presurosos, con pasos agigantados, llevando ese mensaje. Muchas gracias, mi Señor Jesús, por esta tarde, bendito Dios. Señor, también quiero pedirle a usted, Dios mío, en esta súplica, mi Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que supla sus necesidades, Señor, porque si tenemos necesidades,
necesidades como pueblo de usted, como seres humanos tenemos problemas, tenemos necesidades, o hay enfermedades, mi Dios. En esta tarde, mi Señor, usa las vidas, usa el corazón, Señor, de todo el que viene al estrado de sus pies y pide clemencia y suplica a usted, porque usted, Señor, nunca abandonas a un corazón contrito, a un corazón humillado, a un corazón sincero. Jamás lo desechas, Señor. Bendito es tu nombre, mi Señor. No lo podemos ver, mi Jesús, es cierto, pero podemos sentirle. Podemos sentir esa caricia de parte de usted, Señor, cuando estamos, Dios mío, a veces hasta el tope, Señor. Podemos ver su mano preciosa, como nos levanta. Podemos ver su brazo fuerte, como, Señor, nos inspira para venir, Señor, con esa gratitud de adorarte, de glorificarte y de darte la honra y la gloria como usted se merece, mi Jesús. Cada día queremos ser mejores para adorarle. Gracias, pues, Señor, por las necesidades de mis hermanos, que cada día, Señor, usted, Señor, le da respuesta. Muchas gracias le doy, Señor, en esta tarde, por la vida de nuestra hermana Emiliana, Dios mío, allá donde está internada en ese hospital, mi Señor, y que usted la está viendo, y que usted, Señor, sabe de quién estoy hablando, mi Jesús. Que la misericordia de usted, Señor Dios, acampe alrededor de ella, y si es tu voluntad, Señor, le levantes para la gloria de su nombre, y cada día seamos un testimonio vivo de lo que usted hace, de lo que usted nos dice y de lo que usted, Señor, cada día nos enseña, mi Dios, porque tenemos que hablar, testificar lo que usted hace en nuestras vidas día a día, Señor, porque siempre, Dios mío, nos levanta. Gracias por tu pueblo de la iglesia de Benecer, Lázaro Cárdenas y Ciar, mi Señor. Gracias por esa gratitud, gracias por la vida de mis hermanos que por alguna razón no pudieron estar en este servicio de alabanza. Guárdales y bendíceles a cada uno de ellos donde estén, Señor, porque sé que su pensamiento y su corazón están en este momento unidos, Dios mío, para la gloria de su nombre. Muchísimas gracias, mi Señor. Muchísimas gracias, mi Jesús. Gracias, mi Dios. Aleluya. Cristo vive. Santo es su nombre. No dejemos de congregarnos como dice la palabra. Gloria a Jesús. Cristo vive. Abrimos nuestros signarios, mis hermanos, y entonamos el coro especial. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Coro 96. Después de esta alabanza pasa nuestro hermano Alejandro a recitar el Salmo 23 para la gloria de Cristo. Coro 96, la sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Aleluya, Cristo vive. Aleluya.
fuerte para mí. Dios les bendiga, mis hermanos. Después de que pase nuestro hermano a recitar el Salmo 23, pasa nuestro hermano el Salmo a dar algunos anuncios. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. La paz de Dios, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a decir el Salmo 23. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me cubrirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. En lugar de los santos hermanos.